Os vamos a contar un poco el tema para subir a la caldera de Taburiente. Y luego está aquí lo de los taxis, lo de los precios lo han arrancado. Ellos pondrán el precio que querrán en el momento. Bueno, está en la barrera. Hola. Hola, buenos días. Hemos venido al cementerio Virgen de los Ángeles. Es un cementerio que está justo a la falda del volcán. Tapó medio cementerio. Y como podéis ver aquí delante, fijaos hasta dónde se emitió la lava. Mirad el coche que lo hizo polvo, no le daría tiempo a sacarlo. La devastación del volcán. Vamos a hacer un leve resumen donde nos hemos alojado, donde hemos contratado el coche. Ahora vamos a deciros de las cosas que hemos visto, lo que nos gusta a cada uno más. Lo que más fue... Lo que más me ha impresionado quizá. Hola, buenos días, Gerundio. ¿Cómo va el día? Os vamos a contar un poco el tema para subir a la caldera de Taburiente. Hemos venido aquí a la oficina de información y nos han dicho que hay un montón de rutas, ¿no? Desde fácil, que es la que íbamos a hacer nosotros, que es de 2 horas, ¿no? Hora y media. Es de hora y media y con un desnivel medio. O sea, hay para gente que no está en forma, como nosotros. Y hay rutas de 6 horas, de 7 horas, por lo menos 6 o 7 rutas hemos visto que había, ¿no? Conforme cogéis el desvío, como 100 metros más adelante, ya hay una señal que dice que, vamos, hay unos horarios, no sé si es de 11 a 4 de la tarde, que para pasar con el coche tienes que reservarlo. Que nosotros eso no lo sabíamos, yo he mirado información en internet como para venir, y yo eso de que tienes que reservar el coche, yo eso no lo había leído en ningún lado. Entonces no sé, quizá hay un poco de lío informativo, ¿no? Pero bueno, ya cuando vienes aquí y preguntas aquí en la oficina, pues te dicen eso, que si no has reservado, pues que hasta las 4 no puedes pasar con el coche. Hay otra opción, que si quieres pasar y subir, pues se coge un taxi ahí y el taxi te sube hasta donde el punto máximo, allí te suelta, y lo que no sé es si te espera allí y luego cuando tú vuelves te recoge. No lo sé porque tampoco hay información sobre eso. Sé que hay un cartel ahí en la esquina que pone taxi tal y cual y toda la pesca. Por lo que he leído en internet, por lo visto el taxi es bastante caro, son unos 50 o 51 pavos, y ya hasta nosotros íbamos a hacer una ruta que era la más básica, la más fácil, que era 1,5 kilómetros o algo así, que son, no sé si eran 2 horas y media. Pero hasta las 4 pues no podemos pasar. No sabemos si pasar, porque claro, dice que arriba no hay espacio para tantos visitantes, no hay aparcamiento. Entonces eso es la movida de que tienes que reservar plaza. Pero claro, no sabemos si podemos seguir para adelante y en algún momento habrá algún control que te digan, oye, si no tienes plaza no puedes subir, para que no se formen allí arriba las pelotas, ¿no?, de coche. Veis, aquí es donde os digo que ya pone el cartelito, ¿no?, que pone la cumbrecita abierto, pero pone de 8:30 a 4 con autorización. O sea que tenéis que reservar el coche un día antes, o 2, o no lo sé porque no lo hemos reservado. Y pone autorización de vehículos, centro de visitantes e internet, que está a 150 metros para allá. O sea que si quieres autorizar el vehículo, lo puedes hacer ahí, o supongo que por internet. Y luego está aquí lo de los taxis, que os digo, que pone tarifas, precios aproximados. Y como veis, lo de los precios lo han arrancado para que no se vea, porque ellos pondrán el precio que querrán en el momento. Pone que a partir de las 4 de la tarde el precio se incrementa en 3 euros de las tarifas establecidas, pero como no hay tarifas establecidas porque no lo pone, pues es un punto a favor por la organización de la caldera de Taburiente, ¿no? A ver, chicos, este es el límite, supuestamente, si no tienes el coche registrado, pre-registrado. Y vamos a seguir para adelante a ver dónde está la barrera donde ya no se pueda pasar, que yo creo que hay adelante, porque hay como una casetilla, supongo que será por ahí, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Mira que va aquí, Bueno, esta es la barrera, como estáis viendo. Vamos a preguntar aquí. A ver. Hola. Hola, buenos días. No tenemos reserva, pero hemos seguido para adelante y digo, vamos a preguntar a ver si se ha ido algún coche o algo. Reservado todo hasta
Ah, conforme se van, vienen otros y está todo reservado, ¿no? Claro, tenéis que entrar a la web para reservar. Hoy estaba lleno hasta las 3, como te digo, Ajá. sin reserva después de las 4 de la tarde. Después de las 4. ¿Y O esos coches reservar que están ahí detrás, eso no hay aparcados por ahí por...? a 500 metros más abajo porque suben caminando. Ah, pero ahí por ahí se podría aparcar. Sí, 500 metros. ¿Y desde ahí a la cumbrecita está muy lejos? Por carretera arriba 4 kilómetros. Entonces no. Bueno, muchas gracias. No, Damos la vuelta aquí mismo, ¿no? Sí, por favor. Muchas gracias. Pues ya la había escuchado, ¿no? Si seguís hacia adelante tenéis 4 kilómetros hasta llegar a la cumbrecita. Ahí está la barrera y bueno, si queréis ir andando hasta la cumbrecita 4 kilómetros más luego el 1,5 kilómetros de tal, pues bueno, pues tampoco ni tan mal, ¿eh? He puesto Caldera de Taburiente y me metí en un par de webs, he visto información y yo en ningún momento he visto lo de que tenías que reservar la plaza. Yo no lo he visto. Puede ser que luego lo veáis. Si no lo veis es que no hemos ido. Y luego otra cosa es que el Google Maps es muy moderno para todo, con las tecnologías que hay hoy en día, que pones que vaya a un restaurante y te pone es posible que esté cerrado, pero aquí pones que quieres ir a la cumbrecita y te pone la ruta y no te dice es posible que te encuentres una barrera y que no puedas pasar, es posible que el paso esté restringido, no te dice nada, te dice esta es la ruta, ve para allá, y cuando llegas ahí te encuentras el percal, te tienes que dar la vuelta. O sea que eso es un punto negativo para Google, que no va a ver este vídeo, pero bueno, quién sabe, lo mismo lo ve en algún momento de la vida y deciden actualizar esas cosillas, ¿no? Y las carreteras también, que nos ha mandado por muchas carreteras que eran direcciones prohibidas y te dice sí, tira por ahí y luego no es. O sea que parece ser que esta ruta de La Palma la tienen un poco desactualizada, ¿no? Así que Google Maps, punto negativo. Bueno, hemos llegado al final de la ruta, estamos cansadísimos. Hemos hecho por lo menos 2 kilómetros, ¿no? Cuesta arriba. En el coche. En el coche, claro. Todo hay que aclararlo. Mira, aquí en el mapa podemos señalizar dónde estamos. Pero hemos llegado aquí, ya el camino se acaba. Bueno, no se acaba, pero que ya empieza el camino tipo de andar, ¿no? Que no te vas a meter por ahí con el coche. Que allí al final sí que hay un par de coches. Pero eso está fatal. Pero que nosotros no nos vamos a meter porque tampoco hay necesidad, ¿no? Y bueno, estamos aquí, exactamente. No sé si se va a ver algo. Mira, ahí en esta flecha estamos y aquí está la caldera de Taburiente. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Hemos venido al cementerio Virgen de los Ángeles, que fue un cementerio que está justo a la falda del volcán que entró en erupción en 2021 y tapó medio cementerio. Ahí la mitad del cementerio está intacto y la otra mitad se metió la lava ahí. Y como podéis ver aquí delante, fijaos hasta dónde se metió la lava. Fijaos qué montañón hay aquí. Fijaos cómo se metió aquí, pedazo de roca que se formó. Aquí parece que se comió un banco. Parece que había ahí. Y bueno, todos los árboles que había, evidentemente, pues se los llevo por delante. Todo lo que había se lo llevo por delante. Fijaros, ahí hay un montón de tumbas que hemos querido grabar, pues todo lo que ocasionó, ¿no? el volcán. Y bueno, sabemos que hay mucha gente que todavía está esperando desde hace 3 años ya, pues que el gobierno les ayude como les prometió en su momento, y han pasado 3 años y siguen esperando todavía y no le hacen ni caso. Entonces bueno, si nosotros con estos vídeos, que somos pequeños, podemos contribuir a que la gente lo vea y quizá le ayude un poco, pues bueno.
puesto la lava por ahí, es que es increíble. La lava sólida, evidentemente. Ahí está el volcán. ¿Veis? Todo aquello está quemado. Por ahí parece que baja una lengua, que es eso que se ve ahí, más oscuro. Y luego por el otro costado abajo también. La verdad es que es una imagen devastadora. Gerundio, mira esta casa, cómo le entró la lava por dentro y se le solidificó dentro. Ahí hay un bloque, no sé si lo llegáis a apreciar, todo eso negro. Un bloque así de lava y mirad por ahí cómo le sale. Bueno, no le sale, no, porque le entró por detrás. Pero claro, ahí han cortado, ¿no? Para limpiar todo esto y lo han dejado ahí. O sea, le entró la lava por dentro y mira, la estructura aguantó, ¿eh? Ahí tenemos la valla que tenía, pues hecha pedazos por la lava. Y bueno, está rodeada de lava, evidentemente, por todos lados. Eso es impactante. Mirad, chicos, aquí cómo se ha quedado toda la lava, que se ve que la están picando. A lo mejor será para retirar todas esas rocas. Es impresionante, la casa arriba y todo ahí hasta la mitad. Madre mía, impresionante lo que ha hecho la naturaleza. Mira el coche que lo hizo polvo, no le daría tiempo a sacarlo de aquí. Mirad la casa. El pino desintegrado también. Impresionante. Se ve que están, pues, reconstruyendo. Sí, reconstruyendo poco a poco, pero muy poco a poco, porque ya hace 3 años, justo antes de ayer, hizo 3 años de la erupción, o sea que... Le dieron unas casas de acogida mientras tanto y ahí siguen. Entonces, pues mucha gente, la gente que no tuviera dinero, pues ha perdido su casa y ya está. Y no tienen manera de recuperarla, ni de arreglarla, ni de nada. Bueno, chicos, ya habéis visto lo que hemos visto hoy, que hemos visto poco. Hemos intentado ir a la caldera Taburiente, ha sido fracaso. Luego no hemos ido a comer y ya después no teníamos ganas de subir hasta ahí arriba, la verdad. No hemos ido a ver un poco la devastación del volcán, que también lo habréis visto en imágenes. Y ahora vamos a hacer un poco la valoración de qué ha sido nuestros días aquí en la isla y qué nos ha parecido, en fin, algunos truquillos que os podamos dar, pues todo eso. Vamos a hacer un leve resumen de dónde nos hemos alojado, dónde hemos contratado el coche. A ver, el alojamiento lo busqué por medio de Booking. Lo hice, pues busqué en internet mejor zona para quedarse en la isla y bueno, me salió los llanos de Aridane. Y nada, pues más o menos Tazacorte y los llanos, por ahí es donde quería ubicar el alojamiento. Y nada, encontré una casita muy bonita, se llama Casita Las Pereras, y nada, de precio estaba bastante bien, tiene piscina, la cual no hemos utilizado, pero tiene su piscina para darte un bañito y sobre todo tiene unas vistas espectaculares a lo que nosotros veníamos buscando. Como estáis viendo, bueno, ahí detrás se verá difuminado por el efecto, pero que allí detrás se ve el volcán, el Tajo Gaite, se ve por allá al fondo, o sea que tiene unas vistas inmejorables. La verdad que era por eso lo que nos llamaba la atención también el venir aquí a la isla, por el volcán Tajo Gaite. La casa tiene su propio parking, tiene su piscina y está muy cerca de la playa también, la playa del puerto de Tazacorte, por si te quieres dar un baño, porque yo vine 2 noches antes que David y me vino muy bien la playa, pasé 2 días tomando el sol, que se estaba en la gloria. Ya según lo que tú quieras buscar en la isla, elige una zona sí, u otra. Una zona u otra. A nosotros esta zona nos venía bien porque, aparte por el clima, porque también hay que diferenciar una parte, que es la parte de Santa Cruz de la Palma, de la parte de los llanos, porque por allí suele acumularse más las nubes
y suele hacer peor tiempo que en esta zona de los llanos. Aquí casi es más normal que haga sol, también hay nubecillas, pero el tiempo es mucho mejor que allí, entonces por eso elegimos quizás esta zona. El tema del coche, pues yo lo reservé mediante una página desde casa, en Zicar, lo reservé directamente y fueron para 9 días, que es lo que vamos a estar aquí, han sido 181 euros. Va todo incluido, el seguro a todo riesgo. Es de las compañías más famosas aquí, en todas las islas, o sea que podéis alquilar tanto en Fuerteventura, Lanzarote, en cualquier isla está la compañía. Y es súper barato, o sea, como estáis viendo, nosotros hemos alquilado coches en muchísimas partes del mundo y quizá Canarias es la parte más barata donde se alquilan los coches. Y aparte de eso, que están en otro nivel, ¿no? Es como lo alquilas y te despreocupas totalmente. Aparte, la gasolina también está aquí más barata. En fin, que venir aquí y moverte en vehículo, aparte de que es totalmente necesario, pues te lo facilita mucho, ¿no? Bueno, pues esta isla te proporciona un montón de actividades, de cosas que ver, ya depende a lo que tú vengas, ¿no? O sea, si vienes a hacer rutas de senderismo, pues aquí hay lo más. Creo que es la isla que más rutas de senderismo pueda tener, creo. Y bueno, unos bosques impresionantes que ya habréis visto, y si no habéis visto, mirad los vídeos anteriores porque nosotros no somos de senderismo o sea, que no andamos mucho, la verdad, pero queríamos adentrarnos un poquito, aunque sea, y ver un poco esos bosques tan maravillosos y esas zonas verdes que caracterizan esta isla, de ser la isla bonita por esas zonas, ¿no? Hemos intentado también visitar un poco los puntos clave que otros viajeros comentan, pero por ejemplo el bosque de los Tilos, que es algo muy como que todo el mundo habla y tal, pues por lo visto lleva ya un tiempo no sé cuánto, que hubo unos desprendimientos y todavía sigue y está cerrado, o sea que no se puede ver. Pero bueno, en su defecto o hay alternativas como el que estuvimos nosotros, el Cubo de la Galga, que creo que era el Cubo de la Galga si no me equivoco, sí, que es más o menos similar porque por aquí pues la vegetación es más o menos similar dependiendo de la altura, y eso, que aparte de que como no nos gusta andar mucho, que también nos tomamos como vacaciones y bueno, pues grabar vídeos, enseñaros las cosas, tampoco vamos a saco ahí a hacernos todas las excursiones del mundo. También queríamos hacer un poco de todo para enseñaros de todo, no enfocarnos solo en una cosa, ¿no? Para que vierais que hay playa, son montañas, todo, que tenéis que tener en cuenta que esta isla es todo cuesta arriba. O sea, todo lo que vayáis a hacer es cuesta arriba y cuesta abajo. Entonces, bueno, eso lo tenéis que tener muy en cuenta porque cualquier movimiento que vayáis a hacer, si vais andando, es cuesta arriba y pendiente de 10, 20, 25% de pendientes, o sea, unas pendientes muy grandes, y aunque parezca que no haga calor, cuando te empieza a dar el sol, te achicharra y empieza a sudar como un marrano. Es muy importante que sepáis que la isla es pequeña, en kilómetros, pero es o sea, los kilómetros tardan mucho en recorrer esos kilómetros, puesto que las carreteras son de curvas cerradas y pues tienes que ir muy lento, de un solo sentido, o sea, de doble sentido las calzadas, en fin, y no tiene las mejores carreteras, algunos trozos están un poco regular y entonces pues va a tardar mucho en hacer esos kilómetros. Entonces cuando vayas a planificar tu día, planifícalo muy bien a donde quieras ir, porque no tarda mucho en ir y en volver, o sea que tienes que llevarlo muy bien planificado. Sí, porque aunque te ponga, si no desperdicias el día. Aunque te ponga que hay 40 kilómetros, tú dices, ¡buah! Eso está ahí al lado, y a lo mejor tarda una hora y media. Cuesta arriba, muchísimas curvas, y bueno, yo por ejemplo me mareo bastante en los coches, y tienes que ir todo el rato, por lo menos yo tengo que ir pendiente de la carretera, porque si no, en cuanto miras 2 veces para los lados, ya te empieza a marear y ya vas todo el camino mareado. Bueno, en cuanto a gastronomía o restaurantes donde hemos estado en varios, y también hemos estado en un japonés, hemos estado en un italiano o 2 italianos. 2 italianos. Y hemos comido también comida de aquí, sí, de esa que nos gusta a nosotros. Lo que más es comida de la zona. Sí, pero... como papas arrugadas con mojo,
Hemos comido queso asado, queso frito, unos garbanzos, que bueno, ya si veis vídeos atrás, veréis dónde hemos comido, bueno, lo que nos ha costado comer, que hemos comido muy bien. Es más o menos, es un poco más barato, diría yo, que la península, poco más barato, pero se come bien y el clima, pues bueno, ya estáis viendo. El clima también tenéis que tener muy en cuenta porque es muy cambiante. Lo mismo te pone que va a llover, como hoy que ponía que iba a llover y no nos ha llovido, ha hecho sol, ha hecho calor, luego se ponen las nubes, hace frío. Siempre tenéis que llevar, por lo menos en la época que hemos venido nosotros, siempre tenéis que llevar un pantalón largo y una sudadera porque en cuanto sube un poco o corre aire tal, pasa frío. Entonces, para que vayáis perfectos, preparados, pantalón largo y sudadera la echáis en el coche y una zapatilla, y que subéis mucho y hace frío, lo ponéis, que bajáis más y hace calor, pues lo quitáis, y así vais adaptando a las temperaturas en 0, ¿no? Ahora vamos a decir de las cosas que hemos visto, lo que nos gusta a cada uno más, sin spoilers, ¿no? Yo voy a decir lo que a mí más me ha impactado, y luego pues Raquel, hombre, ya una vez que lo escuche, pues ya podrá decir lo suyo o no. Creo que lo que más fue el Roque de los Muchachos. O sea, las vistas de allí, la sensación cuando sube y la magnitud y la grandeza del sitio y todos los colores, es impresionante. Esa es primera posición. Y luego el bosque del Cubo de la Galga. Es diferente totalmente, pero es algo, yo que sé, algo mágico. Es que no hay otra palabra para describirlo. A mí lo que más me ha gustado, lo que más me ha impresionado quizá, y fue el primer día cuando llegué, fue el volcán que tenemos aquí. Yo lo vi y me dio algo, ¿no?, en el cuerpo, me subí un poco porque me lo encontré directa en la carretera y me impresionó mucho. Luego vi también, sale un poco de humo y todo, no sé, y las casas hay muchas casas como destruidas, se ve solo los tejados. Es impresionante, la verdad. Es una cosa que lo ves por la tele y bueno, cuando lo ves in situ es como, si tú vienes, con 3 días no tienes, ni con 4 ni con 5. Si puedes quedarte de 7 a 10 días, ves las cosas con tranquilidad. Y ya está, este ha sido nuestro pequeño resumen, ¿no?, de nuestra visita estos días a La Palma, de nuestra experiencia, lo que hemos visto, lo que nos ha parecido mejor, peor, lo que hemos seleccionado, nuestro sitio donde nos hemos quedado, sitios que hemos comido, en fin, un poco de nuestra experiencia, ¿no? Que si tenéis alguna duda, algunas preguntas, lo que sea, pues nada más que nos escribáis, que con mucho gusto os contestaremos. Intentaremos que vuestro viaje pues sea también placentero y que lo disfrutéis también. Así que nada, Gerundio, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like ahí, compártelo con tus compañeros de trabajo, con tu madre, con tu padre. Suscríbete. También suscríbete. Y que nos ayudáis con la suscripción, también nos ayudáis indirectamente. Claro, porque o directamente. Vemos que se une más gente ahí a los gerundios, claro, y nos motiva, ¿no?, a seguir haciendo vídeos. Bueno, Gerundio, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Bueno, chicos, ya estamos en el aeropuerto de vuelta, tristes, muy tristes, contentos en el fondo por lo que hemos vivido, pero tristes porque nos vamos. Tenemos una pequeña esperanza, si en próximos vídeos lo veis es que la esperanza se ha cumplido, y si no, pues aquí se acaba la saga de La Palma. Y nos vamos a nuestra casa a tomar viento. Así que nada, Gerundio, espero que haya gustado todos estos vídeos que hemos hecho, lo hemos hecho con mucho amor. Mirad qué bonita la terracita del aeropuerto de Gran Canaria, no, de La Palma. Mirad qué terraza tiene aquí dentro del aeropuerto, por si queréis salir aquí a tomar los últimos rayos. Y tenéis ahí pues todas las montañas, ¿no? Pues toda La Palma, todo el esplendor de La Palma. Bueno, vámonos, que se nos escapa el avión. Hasta el próximo vídeo, Gerundio. Adiós, vamos, corre.